Biblias en el Evangelio de Lucas, capítulo 1. Lucas, capítulo 1. Y me voy a permitir dar la lectura del versículo 1 de Lucas hasta el versículo 45. Lucas, capítulo 1, versículos del 1 hasta el 45. Cuando ustedes lo tengan, me van a seguir en la lectura con su mirada. Dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente manera. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido cercanas, tal como nos las enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribirlas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisabet. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elisabet era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que, ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera, orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elisabet te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, y aún en el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo, y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablar y a darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creísteis mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías, y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió, no se le podía hablar, y pero cuando salió, no les podía hablar, y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días, concibió su mujer Elisabet y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo: así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó a quitar mi afrenta entre los hombres. Al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María.
Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí? Padre de mi Señor, a mí, por tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Versículo 43. Versículo 43 dice, es una pregunta: ¿por qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. ¿Por qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor, y eso quiero resaltarlo, mi Señor venga a mí. Hoy vamos a meditar sobre esta sección que hemos leído, empezando desde el versículo 39 hasta el versículo 45, esta primera parte. Y vamos a hablar, vamos a pensar, vamos a escuchar la palabra de Dios, lo que tiene que ver con el cántico de Elizabeth. Y hay que recordar que nosotros nos encontramos en el primer orden. Eso hemos hablado ya en otro sermón. Es decir, estamos en la presentación de Jesús en Cristo. Estamos en esta primera etapa, donde Lucas nos está presentando quién es Jesús. El Señor Dios está en control de la historia. Él está guiando todas las cosas para realizar sus propósitos y sus planes. Además, Él hace, pero también Él interviene en la historia humana para utilizar instrumentos ordinarios, comunes, para tareas extraordinarias, para cumplir su promesa, y en este caso una promesa de redención. La llegada del precursor del Mesías, Juan, ya es un hecho. 6 meses han pasado. La venida del Hijo de Dios es una realidad también. Él viene a tomar naturaleza humana, pero esta naturaleza humana que Jesús viene a tomar es una naturaleza sin pecado. Y con esto queremos decir que toda la obra de redención
es obra del Dios Trino. Toda la obra de salvación es de Dios. El plan eterno se concreta en la historia. Los evangelistas, y en este caso en particular Lucas, investiga todo lo necesario para nuestra salvación, todo lo que tiene que ver con nuestra redención. Y él, que es inspirado por el Espíritu Santo, va a plasmar en este evangelio la realización de nuestra salvación, de la redención, del plan eterno, ese plan que nosotros no conocíamos o no podemos conocer sin la revelación. ¿A qué nos referimos con plan eterno o pacto de redención? Vale la pena recordar en este punto que el pacto de redención fue realizado por las tres personas de la Trinidad. Es un pacto interno entre ellos y es un pacto también eterno. El Padre planeó la redención. El Hijo aceptó voluntariamente ejecutar el plan y el Espíritu Santo en aplicar y asegurar la salvación de los elegidos. Las tres personas dialogando, las tres personas de la divinidad planeando esto, ellos comprometiéndose y fielmente cumpliendo el plan eterno. En la anunciación de la venida de Cristo, vemos que Dios envía un mensajero. Hemos hablado de esto en otro sermón. Dios envía un mensajero, un ángel, para darle la buena noticia, en este caso, a María. Le da esta buena noticia. Pero también en la anunciación vemos que el Espíritu Santo prepara templo. Dicho de otra manera, prepara cuerpo para el Hijo de Dios. Un templo o un cuerpo sin pecado. Una concepción milagrosa. Y finalmente, en esa sección nosotros vimos y observamos que el poder del Altísimo, dice el texto, te cubrirá con su sombra. Por lo cual el ser, menciona ahí, que nacerá, es el Hijo de Dios. La Trinidad está presente en el relato de la Anunciación. El Hijo de Dios está allí, el Padre, el Espíritu Santo. Así que la Trinidad es quien planea, la Trinidad es quien ejecuta y es quien aplica la salvación. Todo proviene de Dios. La salvación que nosotros hoy gozamos viene de Dios. La concepción milagrosa del niño Jesús engendra gozo en las personas e indica que Dios también está cumpliendo su palabra pactual que fue revelado en Adán. ¿Se acuerdan? Génesis capítulo 3, versículo 15. Las dos simientes. Allí Dios habla de este plan que se va a realizar en el porvenir. Aquí, en Lucas, es una realidad. Si seguimos la historia, vemos que es realizado este pacto de gracia con Abraham. Capítulo 15 de Génesis hasta el 17. Esa realización plena con él, anunciada en Génesis, realizada, confirmada con el rey David. En Primera de Samuel, capítulo 7. El único pacto de gracia que nosotros vemos en el Antiguo Testamento y que corre hasta el Nuevo Testamento se realiza. Esa es la historia redentiva de Dios, la realización de su pacto y el cumplimiento de su pacto en la historia. Y su clímax de esta realización lo vemos con la venida del Hijo de Dios. En esta tarde vamos a meditar, vamos a reflexionar sobre el cántico de Elizabeth. Y vamos a ver tres cosas de este cántico. En primera, vamos a hablar del contexto de este poema, de esta canción que vemos de Elizabeth. En segundo, vamos a hablar del contenido de este cántico. ¿Qué es lo que tiene?
¿De qué habla? Y en tercer lugar, vamos a ver la actitud de ella para entonar este cántico, o la actitud que hay en este cántico para entonarla. ¿Por qué? Porque la llegada del Mesías en verdad genera gozo, engendra gozo e indica que el Dios Trino cumple su pacto revelado en el Antiguo Testamento. Estas tres cosas vamos a ver del cántico de Elizabeth. Veamos entonces la primera. Veamos el contexto de esta canción, de este poema que Elizabeth entona. Noten que las dos anunciaciones, las anunciaciones de Juan que ya hablamos y de Jesús, convergen aquí. Convergen cuando María visita a Elizabeth. Versículo 39 dice, en aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá. Ahí convergen estas dos historias. Los himnos o cánticos de la Anunciación, pues empiezan a interpretar poéticamente lo que está sucediendo. Estos cánticos que nosotros tenemos aquí es otra forma de entender lo que está ocurriendo y a la vez llama nuestra atención a nosotros y la atención también en aquella época al lector oyente, para que se una también en adoración y en alabanza por los hechos maravillosos que Dios está realizando. En el caso de Lucas, Teófilo el lector, él también podía detenerse para alabar a Dios. Él también podía hacer una pausa para cantar a Dios. Y también nosotros podemos hacer una pausa para alabar y glorificar a Dios. La idea es como detener un instante la narración que nos viene aquí contando Lucas, el relato, para que nosotros hagamos una pausa, alabemos y glorifiquemos a Dios, confesemos nuestra fe y veamos la acción que Dios está haciendo, que la intervención milagrosa de Dios por la llegada del Mesías debe provocar en nosotros alabanza, adoración, solamente a Él por ese hecho maravilloso. Y esta forma de escribir de Lucas es muy típica en el Antiguo Testamento. Esta forma de contar la historia es común con los profetas. Ustedes recordarán, por ejemplo, en el libro de Éxodo, Moisés escribe, nos relata ese hecho portentoso de la liberación del pueblo de Israel de Egipto. Éxodo 14. Ahí nos habla cómo el Señor los libera. Y en el capítulo 15 de Éxodo, ¿saben qué sigue? ¿Qué pasa allí? Allí aparece un cántico. Empiezan a cantar ese hecho maravilloso que se realizó en el capítulo 14. En Jueces pasa lo mismo. Débora va a derrotar a un ejército con el general que le competía hacer eso. Y en el capítulo 5, ¿saben qué sucede? Hay un cántico también. Vean, ese patrón se va a repetir también aquí en Lucas. Lucas nos está hablando acerca del relato de hechos históricos, la venida en este caso del Mesías. Nos cuenta, nos narra, nos dice cómo es esto posible y ahora a través de dos mujeres, en este caso primero Elizabeth y después María, se canta, se interpreta a través de este cántico lo que está ocurriendo. El contenido de estos poemas, de estas canciones, en verdad nos hacen detenernos a nosotros un instante, hacer una pausa para que también nosotros adoremos junto con ellas esos hechos maravillosos que Dios ha realizado. Y esta forma de contar historias también lo usamos en nuestra actualidad. Es una forma típica. Nosotros podemos ver hechos históricos, sean buenos, malos, terribles o chuscos, y de repente no falta aquel que hace un corrido acerca de esos hechos. O no falta aquel que construye una canción acerca de esas cosas
que sucedieron o pasaron. Lo usamos y lo cantamos porque sabemos que son cosas reales. Del mismo modo, aquí nosotros estamos viendo cánticos que son interpretaciones correctas de lo que está sucediendo. El relato entonces inicia mencionando una circunstancia. Lo hemos leído. Ahí dice, en aquellos días, María se levanta, va a visitar a su parienta. Observen que el cántico, en este caso de María, el cántico de María que hablaremos en el siguiente sermón, inicia con este encuentro narrativo entre Elizabeth y ella. Allí es donde empieza el cántico de María. La respuesta de Elizabeth al saludo de María implica verdaderamente que la concepción divina prometida por el ángel ha sucedido. ¿Cómo supo Elizabeth? Veremos que ella está llena del Espíritu Santo. Y María partió sin tardanza, tras haber escuchado el mensaje del ángel de que su pariente estaba embarazada. Ella va con entusiasmo. La expresión ahí de prisa que aparece en la Biblia puede ser traducido con eso, con un compromiso entusiasta. Sale corriendo, va a ver que ella está embarazada, sabiendo que su pariente es mayor, que es estéril, llena de gozo. Sale María. Y es aquí donde empezamos a ver que la verdadera fe, la fe genuina, estimula a la acción. Cuando hay fe, hay una estimulación profunda a la acción. La fe de María es lo que lo mueve a estar deprisa, a realizar su salida para visitar a Elizabeth. Y ella empieza a presenciar el cumplimiento de lo dicho por el ángel. La expresión que dice ahí en las regiones montañosas indica que ella, Elizabeth, estaba fuera de Jerusalén, posiblemente alrededor de Jerusalén. Ella viaja, María viaja, e indica con esta acción su fe. La fe que ella tiene de lo que ha escuchado le mueve a actuar. Y en la llegada, ella saluda a su pariente. Esta fe que ella tiene, María, es por el mensaje de buenas noticias que ha recibido, la llegada del Mesías, y que como sierva del Señor, como dice el texto, va y obedece y mira, contempla. Recuerden que el ángel, cuando anunció a María la llegada de Jesús, señaló el embarazo de Elizabeth como un signo del cumplimiento de la promesa que se está dando en María. Por eso sale corriendo, por eso va a verlo. Sin embargo, lo más significativo de esta salida, de esta corrida que hace María, no es simplemente la visita o para ver a un pariente, en este caso a Elizabeth. Recuerden que ella, María, no tiene aquí contacto físico con su esposo. Ella está desposada. Y que el texto nos diga que salió corriendo es otra forma de mostrarnos que en ese periodo de espera para estar con José nunca tuvo contacto físico. Y esto es otra forma que nosotros los lectores aquí podemos ver este milagro de la concepción del Hijo de Dios. Algo que debe sorprendernos. No es solamente una visita que ella está haciendo, sino que Lucas adredemente nos está mostrando que ella salió y no hubo contacto físico con su prometido durante el tiempo de su concepción. María entonces se está dando cuenta que la palabra del ángel se está cumpliendo. Las circunstancias entonces y el contexto de todo esto tienen una correcta interpretación tanto por Elizabeth como por María. En otras palabras, el contexto de estos cánticos que estamos viendo aquí es por la llegada del Mesías. Y es en ellos
que se puede conocer la fe de estas dos mujeres, de Elizabeth y de María. Es en este caso en particular que estamos pensando en Elizabeth, que también expresa su fe, que también escuchamos una confesión de ella, como veremos. La llegada de Cristo, entonces, es el contexto de este cántico. El saber de las buenas noticias es lo que mueve a ellas para adorar a nuestro Dios, para adorar a Cristo, para adorar al Rey de Gloria. Y María muestra también esta fe como Elizabeth. Entonces, cuando nosotros tenemos una fe genuina, siempre estimula a la acción. Y cuando hablamos de fe, ustedes ya saben que el contenido de nuestra fe tiene que ver con lo que Cristo hizo desde su llegada hasta su ascensión. Ese es el contenido de nuestra fe. Eso es el objeto de nuestra fe. Eso es lo que nosotros podemos conocer a la luz de las Escrituras. Y eso es lo que nos da seguridad a nosotros. Esa es la fe genuina. Eso es lo que nos mueve a la acción, a actuar correctamente como creyentes, como cristianos. Eso es lo que provoca en nosotros buenas obras, porque nuestras buenas obras tienen significado y tienen sentido cuando nosotros tenemos una fe auténtica. Hay personas que incluso obran bien. Hay personas que se mueven a prisa, pero no lo hacen por una fe genuina, no lo hacen por una fe auténtica en lo que Cristo ha hecho, sino lo hacen más por ellos mismos, por sobresalir. El mundo piensa así. Por eso las personas buscan seguidores. Por eso las personas tienen cantidades de personas que les dan like a sus muros, porque buscan solamente seguidores. Pero la fe auténtica nos mueve a actuar como lo que somos, creyentes en Cristo, actuar correctamente, mostrando que nosotros somos hijos de Dios. Ese es el contexto. La llegada del Mesías es lo que provoca poemas, cánticos, o como a veces me gusta decirlo, villancicos para glorificar a nuestro Dios. Veamos ahora el contenido de este cántico. María, dice el relato, al entrar en la casa de Zacarías, lo primero que hace es saludar a Elizabeth. Versículo 40 dice, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Vean que este acto de María pone fin, completamente fin, al aislamiento de Elizabeth. Recuerden en el relato anterior, Elizabeth se va a su casa, no sabemos más, hay un silencio, y después vemos que María va y la visita y termina ese silencio. También hay que recordar que el esposo de Elizabeth, Zacarías, estaba mudo, por lo que él queda fuera del foco de atención en este relato, por lo menos, de lo que estamos viendo ahora. Además, observen ustedes en el relato que la salutación se menciona 3 veces. 3 veces se menciona. En el versículo 40 habla de la salutación. En el versículo 41 también se menciona la salutación. En el versículo 44 aparece otra vez esta expresión salutación. La repetición de esta palabra es un énfasis. Coloca un énfasis en todo lo que acontece con respecto a la venida del Mesías. El foco aquí es la venida de Cristo y también el contenido de estos poemas. Eso es lo que debe llevarnos la mirada a ver lo que está ocurriendo, porque el contenido es la interpretación de los hechos que se han mencionado anteriormente. Y esta salutación que María realiza
provoca tres efectos. ¿Cuáles son? El primero, dice el texto, menciona que el niño en el vientre de Elizabeth saltó, brincó. El segundo, que Elizabeth está llena del Espíritu Santo. Y en tercer lugar, Elizabeth menciona dos veces, indica dos veces que María es bendecida e interpreta el salto del niño en su vientre. Esto es lo que provoca la salutación de María. Todo enfocado en el evento, en la llegada de el Mesías. Veamos entonces que Elizabeth interpreta el salto del niño como un salto de gozo. El texto lo menciona muy abajito. Ahí lo dice, versículo 44, porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Salta de alegría. Y así lo interpreta. Como Elizabeth estaba llena del Espíritu Santo, ella conoce que la profecía del ángel de que la venida del Mesías es una realidad, puede ella interpretar lo que está ocurriendo en sus circunstancias. Su esposo estaba mudo, no podía contarle que Juan, desde antes de nacer, en su nacimiento, también estaría lleno del Espíritu Santo. Ella no sabía de eso, pero este acto que ocurre en ella lo entiende, lo comprende y lo interpreta correctamente. El versículo 15 hace referencia a esto del capítulo 1. Pero ahora, los lectores oyentes, en este caso Teófilo, y todos los de aquella época, y nosotros también, podemos saber que es muy probable que este gozo que siente ella es en razón de este salto que se da en el vientre, de un gozo también que experimenta este bebé. Y esto también confirma que en María se está gestando el Rey de Gloria, es decir, el cuerpo que el Espíritu Santo está preparando es una realidad. La palabra saltar en el texto griego tiene el sentido de saltar de gozo. Vuelve a aparecer en Lucas, capítulo 6, versículo 23. La misma palabra se usa. Y aquí es en un contexto escatológico. El salto del niño se da en este contexto escatológico, porque en el Antiguo Testamento se dio la promesa de la venida del Mesías. Pero con Jesús, la llegada de Jesús es una realidad, pero este proceso, este tiempo hasta su llegada, también era un tiempo escatológico. La primera llegada del Mesías. De otra manera, el salto representa adecuadamente una alegría que viene a celebrar el advenimiento del evento crístico, la llegada de Cristo. Así reciben al Salvador. Ser llena del Espíritu Santo, en este caso Elizabeth, es ser dominada por Dios, es ser dominada por su voluntad. Y esto se expresa en la fe de Elizabeth. De allí que ella reconoce que el Señor ha intervenido en la vida de María y menciona la bendición de Dios que hay sobre María y proclama la verdad de Dios. Esto es ser lleno del Espíritu Santo. Pero con esta acción o relato que Lucas nos está presentando de ser lleno del Espíritu Santo, en este caso Elizabeth, observen o noten que el Espíritu Santo siempre es un mensajero que habla la verdad de Dios. Siempre es guía. Y en el ministerio de Jesús, en el Evangelio de Juan, Jesús va a hablar que él tiene que irse porque el Espíritu Santo tiene que venir, tiene que enseñar la verdad, tiene que guiar a toda verdad. Aquí en el relato de Lucas estamos viendo esto mismo, que el Espíritu Santo siempre es mensajero,
de la verdad de Dios, que es guía. Por eso cuando leemos en los relatos, en este caso de la anunciación o de la venida del Mesías, aquí vemos ejemplo de cómo se habla la verdad. Elizabeth es una, Zacarías es otra, Simeón también es otro. Todos ellos, dice Lucas, llenos del Espíritu Santo. Quiere decir que el poema, el cántico que ella va a entonar, pues es una verdadera interpretación del hecho de lo que acaba de ocurrir, en este caso en María. Ellos están comunicando verdad. Ellos pueden interpretar correctamente las circunstancias, su situación, y pueden pregonar la verdad de Dios, pueden proclamar la verdad de Dios. Esto también es para nosotros, porque nosotros también somos llenos del Espíritu Santo. Tenemos al Espíritu Santo en nuestro corazón. Y en la medida que nosotros estudiamos, conocemos su voluntad, su palabra, somos llenos más de Él, conocemos más de nuestro Señor. Esto también sirve a nosotros para poder interpretar correctamente nuestras circunstancias, para poder entender nuestra situación, para poder entender nuestro contexto. Y si nosotros entendemos nuestro contexto e interpretamos nuestras circunstancias correctamente, podemos hablar verdad de Dios en ellas. Cuales sean que sean dificultades, sean enfermedades, sean incluso de dicha, de gozo, por el hecho de ser creyentes, nosotros podemos hablar verdad de Dios porque tenemos su palabra revelada, porque Él nos los ha dado. Elizabeth podía hablar la verdad de Dios porque era llena del Espíritu Santo y porque había entendido ya sus circunstancias, el contexto en el que se encontraban. Por esto, Elizabeth proclama que María está embarazada milagrosamente. Porque ese es el contenido de este cántico. Ella dice, habla, menciona que María está embarazada. Y esto es de algo milagroso, debido a que ella está lleno del Espíritu Santo. Ella tiene una óptica, ella tiene una perspectiva correcta para conocer que el anuncio del ángel ha dado su fruto. Y Elizabeth lo menciona. Elizabeth sabe que por medio de este embarazo se está llevando a cabo la salvación del pueblo de Dios. Menciona que tanto María como el hijo que está en su vientre son benditos. Interpreta correctamente ella estas circunstancias y esto es el resultado de la operación de Dios en ella. La expresión bendita que ahí aparece en el texto comunica lo que Dios ha hecho y también enfatiza que María es receptora del favor de Dios. Esto también nos recuerda el Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento, en Jueces capítulo 5, ahí también se menciona a otra personalidad femenina, a Jael. Ella fue proclamada también bendita, y lo fue proclamada porque el Señor lo utilizó para matar a Sísara, si ustedes recuerdan esa historia. Sin embargo, con María nos dice que es bendita porque creyó. Eso es lo que dice el texto. Creyó en el cumplimiento de las cosas que Dios dijo por medio del ángel. Ella cree que el Hijo concebido milagrosamente traería salvación al pueblo de Dios. Más adelante lo veremos en Lucas capítulo 11, versículos 27 y 28, una mujer le va a gritar a Jesús. Esto es lo que le grita esta mujer a Jesús. Bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Esto le grita a una mujer a Jesús y Jesús contesta. Escuchen lo que Jesús contesta. Antes, dice Jesús, bienaventurados
los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Esto es lo que responde Jesús ante ese grito que le dan. Y con estas palabras, Jesús está aclarando bastante que María fue bendecida porque oyó, creyó y obedeció la palabra de Dios. Jesús dijo antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y las guardan. Pablo en Romanos capítulo 10 dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Nuevamente, confirmándonos aquí por qué le dicen a ella bienaventurada, mostrando que está en un nuevo estado, ha nacido de nuevo, por decirlo en nuestro lenguaje. Y eso es lo que nosotros somos también, nuevas criaturas. Por eso también nosotros somos bendecidos. Pero el relato no termina ahí. El contenido no termina ahí. Elizabeth reconoce el señorío de Jesús. Un señorío que, a pesar de que es algo que está en embrión, Él es Señor. Versículo 43. Vean lo que dice en forma de pregunta. ¿Por qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. Elizabeth está interpretando quién es el que está allí. Y en una sola palabra nos da su identidad. Es el Señor. A Jesús se le llama aquí por primera vez en este evangelio Señor. En el relato de Lucas se le va a mencionar muchas veces Señor, pero aquí por primera vez se menciona Señor. Y también es muy interesante que en todo el relato del 1 al 4, como veremos, vamos a ver la expresión Señor en este relato aquí, en este primer orden, pero una referencia al Dios de Israel. Hace referencia a la palabra Señor al Dios de Israel. El lector entonces puede entender que el Dios del Antiguo Testamento es Señor, pero que Elizabeth aquí mencione Señor a ese embrión que está allí, pues hay una continuidad en lo que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, sobre todo en la identidad de este niño. Él es el Señor. Esto entonces nos recuerda los actos redentores de Dios en el Antiguo Testamento y los relaciona aquí con la historia redentiva de Cristo, que Cristo va a realizar. Las palabras entonces de Elizabeth destacan fuertemente el contraste entre Jesús y Juan. Hay un contraste muy marcado, porque Jesús es el Señor. La presencia del Señor está en la matriz de María. Allí está el Señor. Y eso es lo que Lucas quiere que nosotros entendamos, inspirados por el Espíritu Santo. Teófilo, que era una persona que estaba en una situación elevada de gobierno, estaba notando cómo alguien, que es el Señor de todas las cosas que existen, estaba en la matriz de una mujer. Esto en verdad es grandioso. El Señor tomando nuestra naturaleza humana, pero sin pecado. María cree lo que el ángel le dijo. María es una mujer de fe, cree y obedece. En María hubo alarma, hubo asombro cuando el ángel se le aparece. Después hay una sincera petición para saber cómo será. Y luego ella se rinde, dice el texto, como hemos visto, como sierva obediente a Dios. Esto es lo que nos dice acerca del poema de Elizabeth, que es el Señor que está visitándonos, que está por llegar. Y en este caso, en el contexto del pasaje. Pero sabemos a la luz de las Escrituras que Él ha venido y ha dado su vida por nosotros. Veamos ahora la actitud en el cántico.
la actitud de Elizabeth? Elizabeth, va a mirar a María como algo más que una parienta cercana. La mujer de Zacarías la llama allí en la pregunta, la madre de mi Señor. Esta expresión que aquí nosotros encontramos puede ser comprendido también a la luz del Antiguo Testamento. El Salmo 110, versículo 1, encontramos algo similar cuando David habla y hace referencia al Señor. Y en el Espíritu Santo, él proféticamente habla allí del título del Señor para describir al Mesías venidero. Aquí, Elizabeth hace lo mismo, exclama que allí está el Señor y que ella es la madre de mi Señor, menciona. Y con esta exclamación, noten ustedes que en Elizabeth no hay envidia, no envidia nada. Esto es posible. El rasgo característico en Elizabeth es el amor. Es lo que destaca el texto también. La mujer de Zacarías, recuerden que era mucho mayor que María, era grande. Sin embargo, ella, Elizabeth, sabía de la indignidad suya y con amor y con gozo se regocija en su parienta, teniendo una actitud correcta, humilde, porque María era mucho más joven que ella. La ausencia de la mala actitud y de la envidia se debe a lo que Pablo nos dice en Primera de Corintios capítulo 13, versículo 4. ¿Se acuerdan qué dice ahí? El amor, dice, no tiene envidia. Por eso es un rasgo característico en Elizabeth, el amor. Y el amor es resultado del fruto, un fruto teologal que es por el Espíritu Santo. Ella puede entender las circunstancias de que Dios está obrando para el bien de su pueblo. El Espíritu Santo, entonces, obra en ella y ella manifiesta este amor por su parienta y tiene una actitud correcta al hablar acerca de ella. Hay una entrega voluntaria tanto en Elizabeth como en María. En Elizabeth, por reconocer que Dios escogió a María para esta obra importante que iba a realizar. Y en María, porque ella voluntariamente sabe que es un instrumento de Dios. Esta actitud de Elizabeth también nos recuerda a nosotros como creyentes, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y en el cuerpo de Cristo hay distintas funciones. Así como en el cuerpo vemos que hay distintas funciones del órgano. El corazón no es más que el cerebro. Ni los riñones, en cierto modo, son más que el cerebro o el corazón. Falla el corazón, básicamente todo el cuerpo se estremece. Se afecta el cerebro y también se afecta todo lo demás. Es una forma también de recordarnos que el Señor en su iglesia ha dado dones y que si yo no tengo algún don, no debo sentir envidia por mi hermano, por el otro. ¿Por qué? Porque sabemos que es Dios quien lo da y es Dios quien nos utiliza como instrumentos para su reino. Y eso es importante. Y esto solamente se da en los creyentes, porque Elizabeth era llena del Espíritu Santo. Nosotros también somos llenos del Espíritu Santo y tenemos amor. Y el amor, como dice Pablo, no tiene envidia, sino que celebramos que lo que yo no puedo hacer, pero que el hermano lo puede hacer, damos gloria a Dios, porque el Señor es bueno y maravilloso con nosotros. La joven María, entonces, es llamada bienaventurado. Ella creyó no solamente en la promesa de un hijo anunciado en el pasado, sino también en esta promesa que se acaba de cumplir en ella. Por eso es bienaventurada. Era una creyente. Y esto lo destaca el poema. Hay
una esperanza. La esperanza que el pueblo de Israel anhelaba se está cumpliendo. María ahora está experimentando esa etapa inicial, el clímax en su vientre. Su fe se pone en manifiesto porque hay una entrega voluntaria al Señor. Y contra todo pronóstico, María también sabe que como instrumento de Dios no será precisamente para comodidad, no será precisamente para tranquilidad. Ella sabe que le espera una tarea, una misión que va a haber sufrimiento, pero que requerirá de ella todo de ella, todo de ella, el 100% de ella. Significa también que ser creyentes, mis amados hermanos, es saber que no somos llamados simplemente a la comodidad o a la tranquilidad. Es saber que esperaremos también dificultades, pero que Dios requiere de nosotros, como instrumentos suyos, todo de nosotros, no el 50, no el 100, si es posible, el 100 y más, y más. Eso es lo que espera el Señor de nosotros, pero lo espera que lo hagamos en Cristo, completamente en Él. El cántico de Elizabeth, en cierto sentido, es una verdadera confesión. Aquí se escucha por primera vez en el Evangelio la palabra Señor. Y con esta palabra, Lucas nos está presentando claramente un concepto teológico fuerte entre estos acontecimientos que están rodeando este evento de la llegada de Jesús y lo que se ha mencionado en el Antiguo Testamento. Es decir, nosotros podemos reconocer a Jesús, que es concebido divinamente como una persona humana sin pecado, que es el Señor Dios celestial en persona humana, aquí con nosotros, el cumplimiento del pacto de Dios. Esta es la historia de redención de Dios que está llevando a cabo. Él es el Salvador de su pueblo. Jesús es el Salvador del pueblo del pacto. Este Jesús, dice el texto, que está ahí en embrión, es el Señor de toda la historia. Es por medio de Él que todo tiene sentido. Y también tu historia particular tiene sentido. Lucas, en su Evangelio, usado por el Espíritu Santo, enfatiza no solamente que Jesús es Salvador. El pasaje que leímos en el orden, Mateo enfatiza que Él salvará a su pueblo de sus pecados. Lucas aquí pone especial atención a que ese embrión que está en el vientre de María es el Señor. Es el Señor. Así que, como Elizabeth confiesa que Jesús es su Señor, nosotros también tenemos que confesar su señorío sobre nosotros. No solamente que salva, sino que ordena que obremos como salvos, que tengamos un comportamiento como creyentes, no solamente que bendicen, porque ese es un problema. Muchos buscan al Señor por mucha bendición y quieren bendiciones. Algunos bendiciones medio raras, pero los buscan. Pero no quieren obedecer lo que Él ordena. No quieren seguir su voluntad. No solo Él da vida, sino que Él ordena que esa vida que Él da se viva bajo su voluntad. Queremos extender nuestra vida, pero no queremos vivir esta vida bajo la voluntad de nuestro Señor. Lucas pone atención a esto, de que nosotros miremos en Jesús, que es el Señor, no solamente nuestro Salvador, no solamente aquel que nos da vida eterna, sino aquel que ordena, y aquel que ordena espera que los creyentes, sus esclavos, nosotros como María, su sierva, obedezcamos, corramos, que tengamos una fe activa,
que mostremos nosotros en Cristo, no solamente, como dije, el 100%, si es posible, el 200, el 300, el 500% de nosotros, hasta que nuestra vida se consuma por completo. Porque en Él tenemos esperanza de gloria. Este poema, este cántico de Elizabeth nos recuerda que tenemos un Señor de gloria y en Él nosotros reinamos también. Vamos a orar. Señor, a ti levantamos nuestra voz, porque sabemos que tu Hijo Jesucristo es el Señor. Él en embrión allí en el relato nos permite ver también nuestra condición como esclavos. Tú obrando, Señor, de manera extraordinaria. Elizabeth interpretando esas circunstancias de una manera formidable, mirando en ello a tu Hijo como el Señor. Y nos permite también a nosotros pensar en nuestro Señor. Si Él es el Señor, nosotros somos fieles sirvientes. Y eso es lo que queremos, Padre Santo, ser fieles sirvientes, fieles esclavos, que tú hablas y nosotros obedecemos, que tú dices y nosotros actuamos, llenos del Espíritu Santo, donde el amor que nosotros manifestamos no tiene envidia, porque vemos, Señor, que tú nos das a cada uno según el don que a ti te ha placido para embellecer el cuerpo de tu iglesia. Ayúdanos, Padre Santo, a seguir lo que nuestro Señor nos dice. Te alabamos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a cantar las